Amén. Gloria al Señor. Qué privilegio, hermanos, qué bendición el poder estar juntos nuevamente en la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo, una gran responsabilidad el poder compartir la palabra del Señor. Quisiera que usted me acompañara y mantenga la Biblia abierta en el libro de los Salmos, capítulo 68. Es un capítulo hermoso, 35 versículos. Hay muchos elementos en este capítulo, pero cuando pude leerlo, impactó profundamente mi vida, varios de esos versículos, y he procurado quizás investigar un poco y reflexionarlo, ¿no? Y el momento de poder compartirlo con usted como iglesia. Quiero compartir el tema, la iglesia caminando en la palabra y con la presencia de Dios. No lo olvides, Salmo 68. Buen Dios y Padre Celestial, gracias le damos en esta hora. Aquí estamos, Señor, para compartir su palabra. Y le ruego a mi Dios amado que a través del Espíritu Santo usted la haga fluir y la haga llegar al pueblo, Dios amado, que la ha de escuchar. Y esta palabra, Señor, pueda surtir el efecto, Dios amado, que cada uno de nosotros, tus hijos, necesitamos, Señor. Señor, impáctanos con la palabra, provoca a través de la palabra todos los cambios y los ajustes en nuestras vidas que son necesarios en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, mi Dios. Amén. Mire, me llamó mucho la atención, dice el Dios del Sinaí y del santuario. Ya de ahí hacia abajo parte algo muy significativo para nuestras vidas. Dice que es Salmo de David. ¿Qué significa el Sinaí y qué significa el santuario? El Sinaí, el lugar donde Dios se revela y se manifiesta a su pueblo. Y en ese lugar, en el Sinaí, son entregados los 10 mandamientos. Mire lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El capítulo 24, versículo 1, dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Subir nuevamente al monte de Sinaí o el monte de Horeb, que es el mismo. Entonces ya partamos por eso. Empecemos por eso y sigamos la continuidad. El Sinaí, el Dios del Sinaí, el Dios del encuentro, el Dios de la revelación, el monte de la revelación de Dios para con su pueblo, el monte donde Dios le revela los 10 mandamientos, ¿no? Donde Dios pretende encauzar y darle una línea a seguir al pueblo, donde se le entregan las instrucciones y las enseñanzas en las cuales el pueblo de Israel tenía que vivir. Pero también dice que es el Dios del santuario. ¡Qué maravilloso! El santuario no es otra cosa que el lugar consagrado a la adoración del verdadero Dios. Ahí mismo en el libro de Éxodo capítulo 25 encontramos lo siguiente. Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El santuario, ¿no? El lugar de la morada, el lugar de la presencia de Dios, de ese Dios grande, fuerte y poderoso que iba a caminar con el pueblo de Israel, el Dios que camina con nosotros hoy en día, la iglesia. Bien, teniendo esto a modo de introducción, Dios, el Dios del Sinaí, el Dios de la palabra, el Dios de la enseñanza, el Dios de la instrucción, el Dios de la revelación, y el Dios del santuario, el Dios del lugar santísimo, el Dios del lugar consagrado, ¿no? Ese Dios
permanente, ese Dios de comunión, ese Dios que iba a compartir y a estar con su pueblo. Bien, teniendo esto en mente, leamos el versículo 1, 68:1. Dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Conforme a algunos comentarios, este Salmo 68 está catalogado o considerado como el Salmo de la caminata, el Salmo de la peregrinación, el Salmo, dice, de la procesión, el Salmo de la marcha, porque revela, ¿no? Revela una caminata, revela una peregrinación, revela el caminar del pueblo de Israel. Y es más, algunos dicen que este salmo fue escrito por David en el momento cuando el arca fue recuperado de los filisteos y fue llevado a Jerusalén. Entonces, teniendo esto en mente, aquí dice David: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. ¿Sabe? David echa mano a las mismas palabras de Moisés, perdón, en el libro de Números capítulo 10, verso 35. Números 10, 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esas mismas palabras dichas por Moisés son las palabras que hace alusión David al comenzar este salmo, ¿no? ¿Por qué razón? Precisamente porque el pueblo de Israel, en la ocasión que fue escrito este salmo, y que se dice que es cuando el arca fue llevado, fue recuperado de los filisteos en dirección a Jerusalén, Dios iba a caminar con Israel, e Israel necesitaba imperiosamente que en ese peregrinaje Dios caminara con ellos. Por eso le dice: levántese Dios, levántese Dios, levántese y camine con nosotros, levántese y póngase en marcha con nosotros su pueblo. Y cualquier enemigo, cualquier ciudad, ¿no?, que en esta travesía pueda salir en contra de nosotros, encárguese usted y haga de ello, o convierta a esos enemigos que pretendan salirnos al camino, conviértalos en humo, derrítalos como la cera, esparza a sus enemigos y sus enemigos huyan de su presencia. Por eso que se cree que era una marcha a la cual el pueblo de Israel iniciaba. Entonces, número uno, hermano, el Dios que camina con su pueblo. Recuérdelo, el Dios que camina con su pueblo. El versículo 3 y 4 dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantadle salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Aquí vemos un llamado al pueblo de Dios, un llamado, una invitación a la gratitud y a la alabanza. Ese pueblo que entra en una caminata, que entra en una travesía, mientras dure esta caminata, sea cual sea el tiempo que se invierta en esta caminata, el pueblo es invitado a la alabanza y a la gratitud. Dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Esa debía de ser la actitud del pueblo que era conducido por Dios. Esa era la actitud que se esperaba que debía de tener el pueblo mientras caminaban, mientras avanzaban en su peregrinaje hasta llegar al lugar determinado, hasta llegar al lugar final de su trayectoria. Ellos tenían que tener una actitud
de gratitud y de alabanza. Versos 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Encontramos un pueblo que es acogido por Dios. Un pueblo que es cubierto por Dios. Un pueblo sobre el cual se ve la extensión de la mano y del poder de Dios en favor de ellos. Por eso dice Padre, Padre de huérfanos, defensor de las viudas. Hace habitar en familia a los desamparados, aquellos que no tienen amparo, aquellos que no tienen ayuda, aquellos que se sienten abandonados. Todos aquellos encuentran una cobertura, ¿no?, de parte de Dios. A los cautivos, a los que están presos, a los privados de libertad, a los que están siendo dominados por pasiones, a los que están siendo retenidos a la fuerza, quizás por un vicio, por una actitud. Dice que a todos ellos Dios los lleva a la prosperidad. Entonces, hemos visto a un pueblo con el cual Dios camina. Vemos a un pueblo que es llamado a tener una actitud de alabanza, de adoración y de gratitud. Vemos a un pueblo que no, mientras caminan ellos con Dios y mientras Dios está con ellos no pueden sentirse desamparados. Ellos no pueden sentirse solos o aislados, porque Dios se encarga de mantenerlos como familia, ¿no?, y de llevarlos a la prosperidad. Quedemos en el versículo 7 al 10. Leamos del verso 7 al 10. Dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí, dice, tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué impactante estos versículos! Vemos aquí a un pueblo con experiencia, hermanos, a un pueblo con experiencia en su caminata, en su trayectoria, en su marcha, en su peregrinaje. Vemos a un pueblo que tiene experiencias con aquel que los ha llamado, con aquel que camina con ellos. Y esto es importante y es relevante para nuestras vidas. Aquí él menciona, dice, cuando saliste, dice, cuando tú saliste delante de tu pueblo. ¿Qué nos enseña la palabra en el libro de Éxodo? Que Dios iba a la vanguardia de ellos, pero también iba a su retaguardia. Que de día los protegía una nube y que de noche los protegía una columna de fuego. Por eso aquí el salmista dice, cuando tú saliste delante de tu pueblo. Cuando anduviste por el desierto, dice, la tierra tembló. Vamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen, escuche, de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El capítulo 14, aleluya, que dice el capítulo 14, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos
y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso es ver cómo ciertamente la protección de Dios se manifestó, se hizo visible. Cómo este pueblo que peregrinaba en el desierto pudo tener experiencias gloriosas, experiencias sobrenaturales con Dios. Que dice el capítulo 16, dice versículo 11: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío, dice, en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha, dice, sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da de comer. Aleluya. El capítulo 17, versículo 6, 17, 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amado hermano, aquí dice él, el salmista: cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, la tierra tembló, la tierra tembló. Tembló, hermanos. Cuando Dios descendió sobre el monte, dice que el monte humeaba, la tierra tembló, habían sonidos de bocina, habían relámpagos, truenos. El pueblo lo escuchó, el pueblo lo oyó, el pueblo tuvo experiencias en esa caminata. Carne a través de las codornices, agua de la peña, y bebieron. Comieron pan que no sabían qué es lo que era por su tamaño tan menudo, que le pusieron maná. Un pueblo con experiencia mientras ellos caminaban. Que dice el versículo 9: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad. Exhausta, tú la reanimaste. Israel era para Dios su heredad. Qué maravilloso, hermanos. Ese pueblo que fue sacado prodigiosamente de la cautividad en Egipto y que se embarcó en un gran peregrinaje, en un peregrinaje donde nunca estuvieron solos, en esa larga caminata, en esa larga travesía, fueron para Dios su heredad. ¿Y qué significa heredad? Simplemente es una porción de terreno cultivado, hermanos, y que dice que pertenece a un mismo dueño. Hermanos, si nosotros somos la heredad es porque le pertenecemos a Dios y porque el dueño de nuestras vidas es Dios. ¡Qué maravilloso! Y sabe, le dice a esa heredad, exhausta, tú la reanimaste, exhausta. ¿Y sabe lo que eso significa? Enteramente agotada, o falto de lo que necesita tener para hallarse en un buen estado, totalmente consumida, totalmente agotada. Y de esa manera Israel se encontraba. Por todo el tiempo invertido y por todo lo que sucedía a su camino, estaba exhausta. Dios lo sabía, porque era su heredad.
era pertenencia de Él. A esa heredad, dice, tú la reanimaste. O sea, tú le diste fuerza, tú le diste vigor, tú le diste ánimo, tú le diste valor, tú la reconfortaste y tú la restableciste. Tú volviste a darle fuerzas de a donde no la tenía. Tú le brindaste las fuerzas. Por eso el salmista dice, a tu heredad, a esa porción que es tuya, esa porción de la cual tú eres dueño, por todo el tiempo invertido en la caminata, por todas las experiencias que hayan tenido, está exhausta. Pero tú te has encargado, dice, de reanimarla. Dice el versículo 10, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto, dice, al pobre. ¿Qué es lo que es grey? ¿Sabe que grey es simplemente ganadería? Es ganado. Pero también tiene el significado que es conjunto de individuos con algún carácter en común. Pero también dice que la grey es una congregación de fieles. Por eso aquí dice, y a tu grey, o sea, a ese conjunto de personas a las que tú sacaste y las que nacieron en el desierto, a los cuales tú pretendes llevar y establecer en esa tierra que fluye leche y miel, porque ese era el propósito, ese era el objetivo, ese era el final, esa era la conclusión de esta travesía, de esta gran marcha, de esta gran peregrinación, era llegar a la tierra prometida, leche que fluye, tierra donde fluye leche y miel. Ese grupo de personas que tenían caracteres muy en común, muy parecidos. Pero ¿sabe lo que más se manifestó en ellos? Fue la condición de pobreza. Aquí dice, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. En Israel se vio mucha pobreza, hermanos. Mucha pobreza. La pobreza de ellos tenía un nombre. Era la ingratitud. Era la idolatría, la murmuración, la rebeldía. Pero Dios siempre proveyó en su bondad para ello. Amados hermanos, yo quiero que en esta hora, considerando cada punto de este precioso Salmo 68, de este salmo que habla de una caminata, de una travesía, yo quiero que leamos ahora en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, 1:17. Mire lo que dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, mire lo que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, escuche, de vuestra peregrinación. Capítulo 2, verso 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora yo me quiero por unos minutos centrar en nosotros, la iglesia actual. La iglesia actual, que también tenemos un destino final, amado hermano, sí. Usted y usted, yo, tenemos un destino final. Israel era la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. Nosotros tenemos un destino final, morar por una eternidad en la presencia del Señor. Al igual que Israel, que caminó, peregrinó, estuvo en marcha. Nosotros hoy en día, la iglesia, la palabra del Señor dice que debemos de conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hoy en día la iglesia también tiene una marcha, también tiene una caminata, también tiene una peregrinación.
También estamos caminando. El pueblo de Israel en aquel entonces era conducido por Dios. ¿Acaso hoy en día nosotros no lo somos? Israel era conducido por Dios de día y de noche. Iglesia, hoy en día, tú y yo, la iglesia del Señor, también es conducida por Dios de día y de noche. Israel ayer en su caminata tuvo experiencias sobrenaturales con Dios. Las codornices, el maná, el agua de la peña, la columna, la nube. Hoy en día la iglesia, tristemente, amado hermano, no estamos teniendo las experiencias sobrenaturales que debiéramos de tener. Y sabe, hermanos, no es por falta de la presencia de Dios, porque el Dios que nos llamó un día, ese Dios que nos reconcilió con Él a través de la muerte de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, es fiel y es tan real hoy como lo fue ayer. El problema no pasa por Dios hoy en día para con la iglesia. El problema pasa por parte suya y por parte mía. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos olvidado de lo que al principio hablamos. Hablamos de que la iglesia debe de caminar en la palabra y en la presencia de Dios. El Dios, dice, el Dios del Sinaí y el Dios del santuario. Hoy en día, iglesia amada, tenemos que recuperar, amados hermanos, el conocimiento de la palabra del Señor, el amor, la pasión por la palabra. Debemos de tener temor a la palabra del Señor. Debemos empezar a ceñirnos por lo que la palabra de Dios nos dice, y tenemos que reanimarnos. Usted dirá, pastora, estoy cansada, estoy exhausta. Claro, al igual que el pueblo de Israel se fatigó, se cansó. Hoy en día también la iglesia está cansada y está fatigada. Pero aún estamos sobre la faz de la tierra, porque aún seguimos siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. Aún hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero en la condición en que estamos, exhaustos, debilitados, sin temor a la palabra y sin el fuego del Espíritu Santo, estamos caminando demasiado erguidos, estamos caminando demasiado de pie, y la iglesia tiene que empezar a caminar de rodillas. Mientras la iglesia ignora la palabra, usted me dirá, pastora, yo no la ignoro, yo la escucho, sí, pero hay una gran diferencia entre escucharla, oírla, con obedecerla, con practicarla. Iglesia amada, Dios no viene por una iglesia que tiene conocimiento. Se lo digo bien claro en esta hora. Nuestro Señor Jesucristo no viene por una iglesia que tiene conocimiento, porque el conocimiento envanece y la mucha letra mata, más es el Espíritu el que vivifica. Podemos saber lo poco, pero si lo poco lo ponemos por obra, si vivimos en lo poco que sabemos, si temblamos en lo poco que sabemos de ella, gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Amado hermano, debemos de conducirnos, como dice el apóstol Pedro, con temor y temblor mientras dure nuestra peregrinación. Y nosotros en esta peregrinación vamos a tener que batallar contra muchas cosas. Amados hermanos, amada iglesia, yo solo sé decirle que el Dios de Israel es nuestro Dios también hoy día. El Dios que fue fiel con Israel es el mismo Dios que está siendo fiel con nosotros hoy en día. Amados hermanos, Dios caminó con el pueblo de Israel, Dios camina con la iglesia hoy en día. El pueblo de Israel fue llamado a la gratitud, a la alabanza, a la adoración. Hoy en día la iglesia sobre la faz de la tierra también está siendo llamada a la gratitud, a la alabanza y a la adoración. El problema es, amados hermanos, que usted y yo nos hemos dejado sobrepasar por las cosas de esta vida. Hemos permitido que las circunstancias de esta vida ahoguen nuestra comunión con Dios. Y estamos anulando el poder de la palabra. Amados hermanos, nosotros somos, si el pueblo de Israel fue cubierto y protegido por Dios, hoy en día hay una cobertura. Por eso que Dios habla de grey, por eso que Dios habla de heredad. ¿Es parte usted de la grey de Dios? ¿Es parte de la heredad de Dios? Si es así,
amados hermanos, estamos cubiertos y estamos protegidos. Y Dios sabrá reanimarnos si es que estamos exhaustos. El Señor nos ayude. Y si el pueblo de Israel fue pobre por causa del pecado, hoy en día la iglesia necesita ser pobre, pero en el espíritu. Como dice su palabra en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Dios te bendiga, amada iglesia. Un abrazo. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
entre 3 y 12 años, el Ministerio de la Escuela Dominical Kids CCA como Kidsadores te invita a participar junto a nosotros vía Zoom y Facebook Live. Sábado por medio a las 16 horas, 4 de la tarde. Tendremos enseñanzas de la palabra de Dios y muchas sorpresas más. ¡Invita a un amigo! ¡Espera tu link! ¡Te esperamos! ¡Hola! Si tienes entre 9, 10, 11 y 12 años, esta invitación es para ti. Queremos que seas parte de este ministerio preadolescente. Es por eso que te invitamos los sábados por medio a las 16 horas por vía Zoom. ¡Te esperamos! Hola, ¿cómo estás? Te saludo. Hoy quiero contarte algo que de verdad va a cambiar tu vida. ¿Sabes? Nosotros creemos en Dios. Y existe, todo lo que ves es creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Te gustaría ser hijo de Dios? Para ser hijo de Dios necesitamos a Jesucristo. Si tú crees que ha llegado tu momento y necesitas a Jesús en tu corazón para ser un hijo de Dios, te quiero contar unas cosas. Lo primero que debes tener en cuenta es:
creer. En Hechos 16:30 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo segundo es recibir. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro paso más es confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Qué maravillosa es la palabra. No es casualidad. Si tú quieres ser un hijo de Dios, quieres acercarte a Dios y ser salvo, yo te quiero invitar a hacer una oración. Después de esta oración, tu vida va a cambiar si la haces creyendo en estos pasos. Si estás dispuesto, te invito a orar con mucha fe. Cierra tus ojos donde estás para no distraerte y repite estas palabras conmigo. Dios, te doy gracias por la oportunidad que hoy día tengo de poder dirigirme a ti. Vengo a reconocer que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados y reconozco que tú eres un Dios grande. Acepto a Jesús, tu Hijo, como mi único Señor y Salvador de mi vida y quiero caminar en pos de Él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme conocer tu reino. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ahí donde estás, déjame decirte que hoy eres salvo por medio de Jesucristo. Alégrate. Te invito a buscar una iglesia. En estos tiempos que estamos viviendo, conéctate a la palabra de Dios, donde te enseñen, te discipulen y cada día más puedas conocer el maravilloso reino de Dios en tu vida. Dios te bendiga.